Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Acoso sexual, las denuncias de la memoria. Desde personajes famosos que hoy publican y acusan a sus acosadores, pasando por gente que hasta hace algunos años no se atrevían a señalar estos hechos. El acoso sexual es tema de controversia en nuestro país y en casi todo el mundo, donde hoy las personas se animan a denunciarlo sin temores a represalias ni contemplación alguna. ¿Qué sucede cuando estas denuncias se hacen a la ligera y pueden llegar a manchar un buen nombre personal o el de alguna institución? ¿Quién delimita cuándo el acoso se hace presente o si se trató de gestos que antes se veían como galanterías o cumplidos? ¿Hasta dónde puede ser injusta una acusación o la denuncia es válida? Hoy pondremos sobre la mesa el tema y con la presencia de dos profesionales dilucidar hasta qué punto se justifica la controversia y la alerta desmedida que pueda ocasionar. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general, y vaya que el de hoy lo es, un tema espinoso, difícil, pero que hay que tratarlo, porque si no nos vamos a quedar rezagados todos. Mi querida amiga, ¿cómo le va, señor buenas Chicone? noches. Muy buenas noches. Gracias a usted por estar con nosotros como siempre en Sobre la Mesa, y vamos a tocar un tema, como usted lo decía, delicado, y hay que hablar de él, no hay de otro. Claro. El acoso sexual, las denuncias de la memoria, y nos hacen favor de estar aquí con nosotros dos expertos en la materia. Primero las damas, Daisy Margarita Tobar, gracias por estar con nosotros. Y el doctor Hermes Millán Redín, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ustedes. Ya lo sabe usted, me permito leer un poquito, señor Chicone, sobre la experiencia de estos dos invitados para que usted conozca, como siempre, la talla, una talla enorme, desde luego, en cuanto a la experiencia aquí en nuestro estudio. Y comienzo por Daisy Margarita Tobar, quien realizó sus estudios de licenciatura en Psicología en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y el doctorado en Psicología dentro del área social y ambiental por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesora de tiempo completo en la Facultad de Medicina y Psicología de la Universidad Autónoma de Baja California desde marzo del 2017. Es responsable del Consejo de Prevención de Acoso Sexual establecido en la Facultad también de Medicina y Psicología de UABC. Ha sido docente, desde luego, desde hace ya varios años y actualmente cuenta con el reconocimiento como candidata al SNI. SNI, ajá, el SNI, que otorga el CONACYT. Ha sido además autora de varios textos. Margarita, muchas gracias. Muchas gracias. Y el doctor Hermes Millán Redín, uruguayo de nacimiento, pero ya adoptado fronterizo desde hace poco más de una década. Licenciado en Psicología por la Universidad de la República, Uruguay, con maestría en Prevención y Tratamiento de Conductas Adictivas en la Universidad de Valencia, España. Doctorado en Estudios Críticos y Psicoanálisis, cursado en el Instituto de Estudios Críticos y de Psicoanálisis en México. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana en el área del desarrollo humano. Es investigador también del Instituto de Investigación en Adicciones Argentina, así como integrante de la Red del Universo Audiovisual de la Niñez Latinoamericana, UNESCO, entre otras cosas. Bienvenido. Sí, una precisión nada más. Sí. El doctorado es en Comunicación Social en La Habana, Cuba, y el postdoctorado es en Estudios Críticos y Psicoanálisis. Perfecto. En el Instituto 17 en México, DF. Muy bien. Pues una vez hecha la aclaración, le agradecemos desde luego que esté aquí. Iniciamos, señor Chicone, porque el tiempo en ocasiones es un poco malvado. Sí, claro. Bueno, yo les reitero el agradecimiento de mi compañera y bueno, voy a empezar con una pregunta muy básica, muy lineal, ¿no? ¿Qué es abuso y qué es acoso? Okay. No, adelante. Adelante, please. Las damas primero, Margarita. El abuso, o si lo vamos a abrir de manera como muy genérica, o sea, tendríamos mucha complejidad de definirlo, pero si estamos acotándolo en el campo sexual, implica infringir un daño a la integridad de una persona, un daño que se traduce en un malestar no solo de tipo emocional, sino que también puede tener algunas consecuencias de violencia física, y que además incide o implica una ruptura en
el trayecto de vida de una persona, ¿no? No necesariamente estamos hablando que un abuso sexual o de tipo sexual tiene connotaciones coitales necesariamente, sino que hay una amplia gama, ¿no? En ese espectro. Y el acoso, por otra parte, es como yo lo vería como todos aquellos acontecimientos que pueden o no anteceder a un abuso, o sea, podrían no concretarse, pero no está, es sistemático en tanto que se da de manera repetida, pero puede no ser de una sola persona. Es decir, nosotras en la calle tendemos a sufrir más acoso callejero, acoso sexual de tipo callejero, y no es una sola persona quien lo está cometiendo, sino pueden ser diversos personajes, aunque también se observa del tipo sistemático, ¿no? que sí es recurrente, y puede ser en un espacio ya sea laboral, escolar, ¿no? O en un espacio público en donde hay una persona que acosa a la otra con un sentido lanzando una amenaza latente, ¿no? de un posible acercamiento no deseado, ¿no? Tiene que generar malestar y tiene que ser vivido como incómodo por la otra persona, no deseado. Entonces, ¿es como una señal el acoso de algo que pudiera ser más grave? No siempre, pero hay una posibilidad, sí. Hay una liga ahí. Sí. Doctor. Sí, estoy de acuerdo con la definición que hace la compañera. También quiero señalar esto, que el tema del abuso ha ido tomando también un significado diferente a lo largo del tiempo, y ahora somos capaces de reconocer como conductas abusivas conductas que estaban normalizadas por los usos sociales, por las costumbres o por la concepción de los roles asignados a los sexos, ¿no? Los roles de género. Por ejemplo, en la clínica, en el consultorio, a veces es muy difícil que unos padres entiendan que dormir con el niño en la misma cama y tener relaciones sexuales mientras el niño supuestamente duerme es una conducta de abuso sexual, aunque no estén obligando al niño a presenciarla, ¿no? Que era uno de los significantes más habituales del concepto de abuso, obligar a alguien a estar en una situación activamente o presenciando una actividad sexual que no debería estar por la edad o por las condiciones, porque no hay consenso posible a esa edad. Entonces hay una cantidad de circunstancias que actualmente reconocemos como abuso que no las podríamos haber visto así hace algunos años atrás. Lo mismo sucede con el acoso, ¿verdad? A veces cuando se plantea esto del acoso, algunos hombres indignados dicen, pero es que ahora no se le puede decir ni un piropo a una mujer, ¿no? Entonces, y está planteado esto, el piropo es un acoso, no es un acoso, bueno, la persistencia en un piropo, el no reconocer la negativa. Digamos, si algo caracteriza el acoso es la dificultad o imposibilidad del sujeto acosador de reconocer el no. Y la utilización, la mayor parte de las veces, de un espacio de poder, sobre el cual poder plantear la amenaza implícita o explícita de una represalia cuando el acosado no acepta compartir esa provocación o esa invitación sexual. Esta es una característica dentro de la variedad de circunstancias que planteaba la compañera, diríamos que un eje central sería esto, ¿no? El no poder reconocer el no. Alguien se puede equivocar, hacer un avance sexual sobre otro pensando que el otro está dispuesto, y eso le sucede a cualquiera, quien diga que no le ha pasado, confundirse, ¿no? Tomar una iniciativa de acercamiento hacia otro que después no quiere, pero hay un no que debería ser el límite absoluto, ¿no? Fuera de toda discusión, fuera de toda especulación. Y la otra cosa, insisto, la utilización de una circunstancia de poder que implica la amenaza explícita o no de una represalia si el otro no acepta. Podría notar también, por ejemplo, en la parte para un poco desmitificar también que el abuso sexual sucede
entre dos personas que parece que no tienen ninguna conexión. Precisamente muchas de las cifras de abuso sexual se da entre personas que tienen algún tipo de relación, ¿no? Puede ser esta de tipo familiar o de un vínculo de amistad o de algún, incluso entre una pareja, un matrimonio, personas casadas, un poco desmitificar que sucede como de manera arbitraria, ¿no? Esto sucede de manera sistemática, incluso un poco parece que ahí todavía cabe la duda, ¿no? De bueno, pero si están casados, entonces tendría que tener accesibilidad sexual, ¿no? Entre la pareja, pero no siempre ocurre así. Entonces, cuando incluso hay coerción o lo que decía Hermes sobre un posible daño, hay una amenaza, un costo por no acceder, entonces pues se vuelve, ¿no? Una situación de abuso, aun cuando están estas personas cohabitando o ya teniendo una relación de mucho tiempo. Es muy común que se da pues abusos sexuales, ¿no? Esta circunstancia que dice Margarita de la frecuencia del abuso sexual en el núcleo de la propia familia, de alguna forma me parece que es un tema particularmente interesante porque pone en cuestión todos los mitos sobre la familia, ¿no? Parecería para algunas representaciones sociales que están puestas sobre la mesa de los diálogos de varios ámbitos, que la familia de antes era una construcción casi sagrada, ¿no? Donde era la oportunidad del desarrollo del bienestar de los niños y la seguridad máxima, ¿no? Donde más más seguros que dentro de la familia. Y que la familia contemporánea, con todos los cambios, la pluralidad de formas de familia, es amenazante, genera inestabilidad y pone al niño en una circunstancia de exposición al peligro. Bueno, mis pacientes en 36 años de clínica fueron abusados, muchos de ellos, por esas familias religiosas, de un discurso hacia afuera de protección y idealización familiar. El peligro estaba dentro. El peligro estaba dentro. Entonces, hablar del abuso sexual es particularmente irritante a veces porque pone en juicio todas las idealizaciones con respecto a la familia. Obliga a ver a la familia como algo a veces diferente, descarnado, atravesado por pasiones de diverso tipo, que no es la familia esta formal, que lleva al niño de la mano a la escuela y le carga la mochila. Al lado, atrás, debajo de esto, corren estas otras historias. Hace algunos años se pensaba mucho antes de denunciar y ahora hay más denuncias. Con facilidad vemos, no sé cuantitativamente cuánto se ha ganado en esto, pero ¿a qué se debe ese cambio? Que la gente ahora sí denuncia, o una mujer se atreve a denunciar, hablar. O hasta niños o hasta adolescentes que se atreven a denunciar los abusos. ¿A qué lo atribuyen? Pues yo creo que es en parte y mucho a la ganancia de la lucha por los derechos que ha sido impulsado por diferentes movimientos, ¿no? Sobre todo el movimiento feminista, ¿no? Luchando por los derechos desde hace más de, no sé, desde el siglo pasado, en la segunda ola, que empieza a pugnar por políticas públicas, ¿no? que ayuden a tener un entorno de mayor igualdad. También otros movimientos, ¿no? Como el movimiento de la diversidad, el movimiento gay, ¿no? que ponen entredicho esta idealización de la familia heteronormada, ¿no? Y creo que en términos de ganancias de estos, bueno, se han ido ganando pues estos derechos, que no deberíamos ni siquiera de decirlo así, porque... Sí, pero bueno, sucedió, pero... Claro. Ajá. Y creo que eso ha dado pauta también a una transformación que parece que fuera no tan rápida como quisiéramos, ¿no? Como un poco a cuentagotas, pero que se empieza a ver la transformación en el discurso, en la conciencia, y que a veces es abanderado por estas figuras, no sé, públicas que lo ponen en la mesa y salen, ¿no? a un poco a catalizar lo que ya está de inconformidad o de malestar social, ¿no? Y yo creo que también estas políticas internacionales que se han tratado de traducir o de bajar a las agendas nacionales, pues dan cabida, ¿no? A que hayan diversas organizaciones, gubernamentales o no,
que estén atrás de la defensa de los derechos de las mujeres y de jóvenes y niños y niñas, que cada vez empezamos a visibilizar, ¿no? Creo también que, o sea, es un proceso que tiene diferentes capas, ¿no? Por una parte, sí es una conciencia social, ¿no? Pero también es el poder tener este acceso a la información de los derechos que vamos ganando. Sin embargo, yo creo que aunque parece que fuera mucho las denuncias y todo, aún hay un temor muy grande de poder denunciar, porque se cree, o sea, se protege mucho contra quien se levanta esa denuncia, ¿no? Doctora, la tecnología y sus avances, con el caso de los móviles y eso, se volvieron facilitadores de denuncia, lo que antes, porque ahora tienes una app que dice, apriétale aquí, denuncia un hecho y tiene, ¿facilitaron o sigue habiendo todavía mucho rezago en la materia, doctor? Yo no conozco ningún caso en la clínica y veo situaciones todos los días donde se haya canalizado la denuncia a través de un dispositivo de este tipo, ¿no? Okay. Ni la gente lo conoce ni lo maneja, pero no conozco ningún caso. Lo que sí uno ve todos los días es que con estas últimas décadas se ha puesto en tela de juicio un criterio rector bajo el cual se amparaban todas estas conductas, que era la propiedad del macho, la propiedad del hombre sobre la mujer y la propiedad del hombre sobre la familia. Que esto era una cuestión interesante, porque ante cualquier intento de denunciar, la respuesta era: en mi casa mando yo con mi familia hago lo que quiera, usted métase en la suya, ¿no? Entonces esto está en tela de juicio, esto ha entrado en crisis, bueno, por el desarrollo de todos estos movimientos de reivindicación de los derechos civiles, los derechos de la mujer, los derechos de las minorías, etcétera, que señalaba Margarita recién. Esto ha cambiado sustancialmente. Claro, también es cierto que este cambio es relativo, porque hay una especie de doble discurso, ¿no? Hipócrita, donde por un lado cualquiera que pretende tener influencia social y es más o menos inteligente, hay algunas bestias salvajes que obviamente no se dan cuenta, pero el que es más o menos inteligente sabe lo que hay que decir, lo que es políticamente correcto para poder desarrollar su influencia social en cualquier medio. Entonces hay un discurso de reconocimiento del derecho de la mujer y hay una práctica de violencia todavía fuertísima, extendida, mayoritaria, diría yo, con todas las conductas abusivas que esto implica. Cuando conversamos con los alumnos, por ejemplo, con los grupos de terapia, sobre estas cuestiones aparecen siempre algunos elementos interesantes. Cuando yo les planteo, por ejemplo, que la caballerosidad es la forma más extendida de la violencia de género, bueno, acá eso provoca una explosión, pero ¿cómo llevarle la bolsa a la señora o abrirle la puerta puede ser un acto de violencia? Bueno, si ese acto implica decir tú eres tan tonta que no puedes ni abrir la puerta, o eres tan débil que lo puedes cargar con la bolsa, claro, pero nadie lo dice de esa manera, claro, porque nadie lo dice conscientemente pensando que es un acto de violencia, pero en definitiva hay una violencia cotidiana en la administración del hogar, en las cosas de la casa, en quién es responsable de sostener la expresión de los afectos y quién es responsable de sostener la viabilidad económica de la familia. En todo esto hay unos atravesamientos de violencia que no han sido, creo yo, tocados a fondo, ¿no? A veces se piensa que basta un pensamiento, un discurso revolucionario para que en la práctica cotidiana se haya revolucionado los códigos de relacionamiento. Y vemos, por ejemplo, varios testimonios, bueno, tú eres de Chiapas, todos los testimonios de violencia en las comunidades liberadas zapatistas, asociados al alcohol. Las mujeres en el momento tuvieron que salir a las calles a volcar los camiones que traían alcohol, aunque supuestamente no se podía consumir, porque el alcohol estaba asociado a altos índices de violencia, ¿no? Una vez en Uruguay me consulta una señora violentada por su marido que era procurador de los derechos humanos, ¿no? Entonces digo, estamos en una situación de enormes avances, también mucha gente ha aprendido a decir lo que hay que decir, lo políticamente correcto, pero los atravesamientos que están por debajo del discurso todavía creo que siguen estando en una situación de alerta, ¿no? De alarma. Sí, y aquí hay dos planos diferentes. Una cosa es ganar terreno en comunicar, ¿no? O difundir estos casos, ¿no? Hacer una denuncia pública. Se han utilizado las redes sociales, uno puede descargar más fácilmente pues, las políticas, las leyes y todo, pero de eso a llevarlo a un
a una conclusión justa, ¿no? No estamos preparados en términos de poder dar un seguimiento que tenga un proceso, un procedimiento legal en un entorno de justicia, ¿no? O sea, una cosa es la denuncia, que es lo que tú preguntabas, sí, claro, cada vez estamos más fortalecidas, ¿no? Y fortalecidos, y sobre todo en este caso, digo, aqueja más en términos cuantitativos a las mujeres, y claro que hacemos la denuncia, pero hay un castigo social atrás de esa denuncia porque no está permitido, y aquí es una cuestión también de posicionar a las mujeres como objetos. Una mujer que habla públicamente, se desplaza de ser un objeto sexual al cual puedes infringir un tocamiento, un acoso, una mirada lasciva, y se coloca al plano de ahora es un sujeto capaz de hablar en el terreno de lo público, y al hacerlo público se posiciona como sujeto político, y eso no es permitido y hay que castigarla. Y es peligroso, ¿no? Porque es volteada a ver. ¿Quién determina cuando y lo pregunto de veras desde la inocencia que no tengo, pero ¿quién determina si una mirada es lasciva o no? O una mirada es seductora, o trata de ser... ¿En qué momento? No, a mí me asustan esas cosas, porque cuando dicen la miró lascivamente, decir, ¿cómo se detectan? En primer lugar, la intuición del que es objeto de la mirada, ¿no? Okay. Esto es muy difícil de poderlo describir. Bueno, si mira de la cintura para arriba se detiene en el pecho, claro. Pero no en el costado del pecho y no en el pezón. O sea, no puede haber una gráfica del recorrido de la forma de la mirada. Pero las mujeres dan testimonio, y en general acertado, de cómo la subjetividad les permite ser conscientes de la mirada. No quiere decir que los cuerpos tengan que dejar de ser objeto de la mirada, y que los cuerpos tengan que dejar objeto del deseo, de ser objeto del deseo. Eso sería de alguna forma plantear una ilusión que haría que lo reprimido explotara de otras maneras. Otra cosa es la ocasión, las circunstancias, la complicidad de la otra parte, y sobre todo el no. Yo reivindico esto, ¿no? El no, que el no solamente no me toques. El no es una mirada como diciendo, ¿qué estás mirando? Güey, no basta con eso, ¿no? Para dar cuenta que el otro se está corriendo de ese lugar, o la otra, de ese lugar donde pretende ser colocado, ¿no? De objeto. Porque la mirada lasciva no es una modalidad de mirada solamente, es una mirada que comienza un recorrido, que luego termina en la gestualidad y termina en el acto de manipulación o de agresión del cuerpo, ¿no? Y ese recorrido, claro, no se ve hasta que no ocurre a veces desde afuera, ¿no? O desde afuera porque es de alguna forma convalidado por los pares en caso de ser de un hombre hacia una mujer, pero la mujer en general sabe, ¿no? Y a veces no puede correrse porque es una circunstancia de poder, el ambiente laboral, por ejemplo, donde correrse allí o poner un freno implica poner en riesgo su trabajo, ¿no? Claro. No quiere decir que la intuición femenina es la que determina el grado de lascividad o no, o de intención, o de... O sea, más allá, yo quiero ahí un poco quitar esta cuestión de solo nos pasa a mujeres, ¿no? O sea, nos pasa a todos aquellos cuerpos feminizados. O sea, todos aquellos sujetos y cuerpos feminizados. Entonces no puede ser una cuestión de una intuición femenina, porque entonces dejaríamos a una cuestión totalmente arbitraria, ¿no? Hay una socialización que nos ha puesto en alerta hay ciertas señales de peligro y de amenaza que uno empieza a saber leer, a saber defenderse, ¿no? Y entonces, como decía, hay un recorrido, hay una intención, hay una incomodidad. Y casi siempre hay una incomodidad que es manejada por quien lo hace con esa intención, claro. Con la intención de incomodar. O sea, no es una cuestión tan inocente de decir, no, bueno, es que tú te enojaste porque sentiste, no. Claro, o sea, si alguien te grita en la calle y te dice, oye, mamacita, y uno voltea y le dice, oye, papacito,
uno diría, ok, encontró ahí la conexión. Sí, la conexión. ¿No? Pero el grito público no lleva el mensaje de querer hacer una conexión, lleva el mensaje de infringir una violencia, un poder, infringir un mensaje que no está siendo solicitado para volver posicionar al otro o a la otra en una cuestión de desventaja y de amenaza, ¿no? De lanzar una amenaza. Es una muestra de poder. Claro, es una muestra totalmente de poder. Puede suceder en los dos casos, puede ser porque conozco un caso de niñas en una escuela secundaria acosando a un niño o a dos. ¿Puede suceder? ¿Es nada más para la parte femenina o puede...? Sí. Claro, todo puede ser. Yo insisto en esto que me parece interesante que plantea la compañera, que es lo del cuerpo feminizado. Yo tengo un paciente, por ejemplo, que es acosado por su jefa, ¿no? Acosado con su jefa quiere decir cuando pasa por delante de ella le deja poco espacio para rozarlo, obligar a ser rozada, que le ha tocado los testículos en reuniones por debajo de la mesa. Pero casualmente, ¿qué es lo que dice este paciente X? Dice: lo que pasa es que yo no tengo autoridad, ¿no? Y ella me siente como si fuera una mujer. Esto es lo que dice el paciente, ¿no? O sea, parecería que siempre hay abuso cuando el otro capta que hay un cuerpo feminizado, o una actitud, una conducta feminizada. A otro hombre no se lo haría, ¿no? Entonces, esto me parece bien interesante. Claro, ocurre de muchas maneras y entre diferentes sexos, pero lo que hay en común parecería es el ver que el otro puede ser colocado como víctima, como objeto de abuso, y la visión de ser colocado como víctima tiene que ver con lo femenino, sea en una mujer o sea en un hombre, ¿no? Ajá, y también no nada más se da de manera entre hombres y mujeres, sino se da entre hombres y se da entre mujeres, ¿no? Y se da de manera intergeneracional, y entonces un poco para romper esto de no es una cuestión de hombre contra mujeres. El género, la violencia de género excede de los cuerpos, entonces puede ser de cualquier persona a otra que la quiera colocar en una posición de inferioridad y de subordinación, y entonces por lo tanto lo vuelve un sujeto feminizado, ¿no? Mi pregunta tenía esa intención, pero ya la respuesta estuvo fantástica porque ampliaron ustedes la pregunta que ¿Cómo me estamos hecho. aprendiendo, como siempre, aquí en Sobre la Como Mesa, siempre, dos expertos en la materia. Claro, tenemos que hacer una pausa comercial, pero quédese con nosotros, tenemos todavía muchos minutos más para hablar de este delicado tema y hacia el cual pues no debemos ponernos una venda en los ojos. Acoso sexual, las denuncias de la memoria. Esto es Sobre la Mesa y volvemos con más. Ya de regreso en Sobre la Mesa, muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos tocando el tema, como usted bien sabe, acoso sexual, las denuncias de la memoria, y nos siguen haciendo favor de estar con nosotros y de ilustrarnos en el tema, señor Chicone, los doctores Daisy Margarita Tovar, a quien agradecemos, y también desde luego el doctor Hermes Millán. Muchas gracias por seguirnos ilustrando sobre este tema, y pues vamos a continuar, si le parece. Vamos a continuar. Yo me señor. quedé, no te interrumpí, doctor, antes, pero me fue revelador para mí porque veo que hay apps del gobierno donde están promocionando que si un niño es golpeado, y me llamó la atención que dijiste que en tu consultorio no había habido un solo caso de que usaran esa aplicación. Quiere decir que no está funcionando muy bien, porque habría alguna pequeña muestra de tu parte o de ambas partes donde se diga que sí está funcionando. Entonces tiene que ver la pregunta que sigue con esto, es decir, ¿qué tanto los gobiernos actúan con celeridad en los casos de denuncia, según su punto de vista? Bueno, yo creo que no hay una buena planeación de programas de intervención o de prevención o de atención. Se hacen medidas, se puede decir hasta un tanto arbitrarias, sin hacer un poco de investigación o de consultar a expertos, ¿no? Expertos en la materia, que hagan o que proyecten qué tan aplicable o qué tan práctico es lo que se está realizando. Porque, por ejemplo,
se hacen acciones que atienden a necesidades prácticas, como, no sé, voy a poner el ejemplo del metro en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces en el metro de la Ciudad de México se hace una denuncia cada vez mayor de que había mucho tocamiento y acoso en los vagones mixtos, y entonces una medida para atender esa necesidad práctica fue hacer vagones, los 2 primeros vagones para mujeres, ¿no? Efectivamente. Y entonces eso reduce el número quizá de denuncias o de estos actos, ¿no? Entonces disminuye, pero no resuelve, no hay una planeación que realmente nos ayude a hacer un cambio estructural, ¿no? O sea, es un proyecto de reeducación, más que de castigos o de normatividades o de sanciones, ¿no? Entonces, la inversión más fuerte es la reeducación, no solamente de todos y todas, sino de quienes están al mando de aplicar esas normativas, ¿no? Estas sanciones o todos estos programas. Y entonces parece ser que hay una desconexión entre las estrategias que implementan y la real aplicabilidad. O sea, pensaba en las apps que decías, perdón que regrese al tema, pero, por ejemplo, en la facultad, el hecho de tener un link, ¿no?, de denuncia del acoso, donde ellos y ellas puedan hacer su denuncia, ha facilitado, porque entonces parece que hay una barrera de la denuncia cara a cara, que es importante que se vaya cambiando esta cultura, porque regularmente quien denuncia es cuestionado sobre la veracidad de lo que está diciendo. Entonces parece que hay una represalia, ¿no? Parece que ahí no se lleva a cabo un proceso tan justo para quien está haciendo la denuncia, como se pone en entredicho y hay un costo social, y entonces a nosotros sí, esta posibilidad de tener un link, ¿no?, donde se hace la denuncia de manera anónima en la comunidad de un espacio seguro, sin que acuda, y también hay la opción de poderla hacer con un nombre, ¿no?, pero está la opción de hacerlo anónima, ha facilitado que empiecen a llegar cada vez más denuncias. ¿Y qué tanto responde la autoridad a ese llamado? Sí. ¿Hay eficiencia o lo ven? Eso creo que ayuda. El seguimiento ha mejorado. Sí, como la población, o bueno, la comunidad estudiantil de la facultad ha visto que hay un buen seguimiento, una respuesta pronta, rápida en el protocolo que implementamos. Bueno, se creó un protocolo, el Consejo de Prevención del Acoso creamos un protocolo inspirado en diversos protocolos de universidades públicas del país y en las leyes federales. Entonces se elaboró un protocolo muy claro, ¿no?, que se da a conocer, se le explica a las personas en diferentes foros, en conferencias, en talleres, a veces en reuniones ya de tipo académica con los jefes de grupo o jefas de grupo, y se ha socializado. Entonces hay tres funciones, que es la atención a casos, la prevención y la investigación. Entonces es un programa muy completo, que lo que nos ayuda es vamos a hacer investigación para ver cuáles son los indicadores, para ver cuál es el fenómeno, cómo se da también cualitativamente hablando. Vamos a hacer actos, conferencias, actividades, talleres de prevención, ¿no? Invitamos expertos y todo para ir empezando a sensibilizar, a dar a conocer cómo identificar un acoso, cómo esto, ¿no?, de poder tener herramientas para decir no, también, y que el otro también comprenda un no, el límite del no. Y por último, lo de la atención ha sido una atención clara, se le da seguimiento. Han habido algunas, no sé, como sanciones que se han aplicado. Nosotros no aplicamos sanciones, eso también un poco para aclararlo, sino nosotros somos un órgano consultivo, damos recomendaciones, y entonces desde dirección, ¿no?, los directivos hacen las sanciones, ¿no?, emiten las sanciones. Y esas sanciones se han seguido, y entonces se ha ido ganando la credibilidad. Permíteme, ¿y en esas sanciones se fue incrementando la fuerza de las acciones, o sigue siendo igual que hace 20 años a la hora de juzgar a un abusador sexual? Sí. ¿En eso hemos progresado o siguen igual las cosas? Yo creo que hay que diferenciar los avances en relación al abuso y al acoso. Okay. Sin duda, todas estas herramientas, este link, están orientados a poder
canalizar la denuncia del acoso, ¿verdad? Sin embargo, el abuso yo creo que se sigue denunciando tardíamente, años después, solo cuando la víctima siente que esta experiencia irrumpe en su vida cotidiana, interfiriendo algo de lo que quiere hacer y no puede, la vida familiar, la vida de pareja, las disfunciones sexuales, etc. Solo allí, y muchas veces luego de años de estar pensando qué hacer y luego de consultas psicoterapéuticas, recién allí hay la posibilidad de denunciar, de ponerle voz a ese sufrimiento secreto, ¿no? Repetitivo, esa imagen repetida internamente durante años y años de la vida. Creo que en eso no ha habido mucho avance. Pero además, cuando hablamos de qué hacen los gobiernos, los estados, yo creo que esto hay que insertarlo dentro de una concepción de la política, ¿no? Y la política sigue siendo machista, discriminativa y violenta. Entonces, se puede esperar que de los políticos, digo, en general hablo, surjan medidas prácticas, un vagón en el metro, los taxis rosas, pero es difícil que puedan ser el punto de partida de la reivindicación de un nuevo discurso de género sobre el cual se eduquen las generaciones actuales y las futuras. O la solución, ¿no? Eso creo que al día de hoy es impensable que pueda pasar, ¿no? Porque por más que hay cuotas femeninas en los parlamentos, sigue habiendo primeras damas, sigue siendo la política una guerra despiadada al mejor estilo de justamente de los caballeros. Digamos, no hay nada más caballeroso que la política, porque pelean como caballeros medievales, ¿no? Claro. ¿Ah? En un terreno donde la mujer está excluida, aunque haya mujeres, ¿no? Entonces me parece que pensar en un discurso sobre el cual se apoya una transformación de la manera de ver las relaciones de las personas, porque en definitiva eso es lo que está sobre la mesa en juicio, una nueva manera de ver las relaciones con las personas. No puede ser pensado solamente en orientaciones concretas, prácticas, para poder proteger a la víctima, ¿no? Porque se la protege aquí, pero sale del metro y a dónde va, y pasa por la calle, y qué sucede. Yo creo que estos avances son muy positivos, impactan en la denuncia del acoso, pero creo que la problemática del abuso sigue estando en una situación muy parecida a la de 20 años atrás. Sí, es decir, o sea, se atienden necesidades prácticas, sí, claro, pero no hay cambios estructurales, o sea, no hay un impacto, digo, muy a corto plazo que resuelve una situación inmediata, pero no hay una transformación de fondo. Lo que preguntaba sobre el abuso sexual, bueno, lo que tú comentabas más bien sobre el abuso sexual que no se dice, es impresionante ver cómo se trata de legislar sobre los tiempos de la denuncia, cuando esto que tú dices, ¿no? Hay un proceso muy tardío entre la vivencia y todo un proceso de psicoterapia que permite ver esa vivencia, significarla como tal, hacer todo un proceso de fortalecimiento también para poder hablarla y vamos al problema mayor. ¿Quiénes tienen acceso a esos procesos de psicoterapia? ¿Cuántos de esos que se logran ver o captar en psicoterapia no llegan o no tienen el acceso a concluir por cuestiones económicas? Es decir, también hay mucho que se queda detrás. O sea, yo pienso de los que llegan y logran decirlo, ¿cuántos atrás, cuántas voces atrás, afuera, no son escuchadas? Sí. Claro. Eso te iba yo a preguntar, falta desde luego infraestructura para atender todo este tipo de denuncias y de casos, porque la muestra que ustedes atienden es representativa, es mínima. Sí, yo creo que como casi todas las problemáticas, falta un énfasis más decisivo en la intervención comunitaria, ¿no? Que en definitiva, en el carácter preventivo de intervención propiamente dicha, la intervención comunitaria abre un espacio de detección, de trabajo sobre y de transformación de la cultura de una manera mucho más amplia de lo que puede ser la consulta privada. Lo que pasa es que también hay poca intervención comunitaria. Hay mucha intervención en las comunidades, sí, pero no intervención comunitaria, orientadas desde las estrategias políticas, empresariales, etcétera, ¿no? Que no tienen como objetivo empoderar a las comunidades para que puedan desarrollar los instrumentos que esa comunidad considere idóneos para poder resolver los problemas psicosociales que las aquejan. No hay intervención comunitaria si esto no termina con una
la creación de un dispositivo para resolver el problema, pero además con un aumento de la solidaridad entre la gente, de la iniciativa y de la toma en sus propias manos de la resolución de los problemas. ¿Cuánta intervención comunitaria hay en Tijuana orientada de esa manera? Yo diría casi nada, prácticamente casi nada. Doctor, tú tienes una larga experiencia y muchos años de profesión. ¿Notas una diferencia en cuanto a sensibilización de la sociedad en el tema en relación a hace 20 años atrás? ¿Está más sensibilizada la gente? Sí. ¿Está más, reacciona más rápido, está más consciente? Sí, no solamente en general. Yo diría que yo he visto un proceso interesante. Hace 15 años que vivo en Tijuana, no es lo mismo la situación de hoy, de hace 15 años atrás, en torno a la resistencia de la gente en general a poder validar, aceptar, considerar legítimas algunas formas de violencia y de abusos, ¿no? Por eso que algunas veces esto se desvirtúa y se piensa que la familia de ahora está más desintegrada, que tiene menos comunicación. Pero yo siempre sostengo, la familia que más comunicación tiene es la familia actual, comparada con los formatos familiares autoritarios y violentos de antes, ¿verdad? Una familia, a pesar de que sea crítico, no se ha encontrado la forma de hacerlo, donde hay espacio para la palabra de todos. Bueno, esto es una realidad mucho más alentadora ahora que antes, ¿no? Y hay también muchas madres y padres. Mira, yo veo en la consulta también cotidianamente personas, hombres y mujeres abusados que han convivido con la abusadora hace 20 años, que tienen que ir a comer los domingos a la casa del tío Ramón, y cuando le contaron a la madre o al padre, a la madre generalmente, que Ramón los había abusado, sí, la madre dijo, bueno, pero no podemos desintegrar la familia, ¿no? Ay, tenemos que seguir yendo a comer a la casa del tío Ramón. Y ahora yo creo que hay muchos hijos que han logrado un espacio de interlocución con sus familias y con sus padres, familias que han tomado decisiones con respecto a estas cosas. Y en el abuso me parece claro que hay dos pilares, ¿no? Que es la denuncia, por un lado, ¿no? Que esto es indispensable, en las formas que la historia familiar y personal lo permita. A veces el abusador está muerto, entonces no le puede hacer denuncia. Claro. Pero la denuncia quiere decir colocarse a distancia del abusador y poder reclamar la solidaridad del grupo familiar en torno a una protección de la víctima que no se dio en la forma y el momento oportuno, ¿no? Eso iba yo a preguntar, señor Chicone, perdón, la importancia precisamente de desde en casa reeducarnos en este tema, ¿no? Cuando se acerca el hijo, el sobrino, el amigo de un amigo a contarnos estos, tenemos una responsabilidad en familia, desde luego, como padres. Sí, pero otra vez es en escalada, es una responsabilidad individual, de un ejercicio reflexivo y de autoobservación, porque no podemos decir, o sea, un abuso y un acoso sexual se da en el contexto de una cultura que permite la violencia de género, es una cultura de la violencia. Y entonces somos parte de esa cultura de la violencia, entonces hay que empezar a reconocer lo propio, ¿no? Lo propio, porque claro que hay cuestiones o conductas o pensamientos o comportamientos que recrean ese círculo de la violencia y que también, como decía, enmascaran, disfrazan, protegen a quien el acto, ¿no? Y a quienes lo cometen. También es responsabilidad de la familia, ¿no? Para abrir estos canales de comunicación, para poder buscar soluciones. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad también pues, del Estado y de la estructura, porque no nada más, o sea, no recae en un solo núcleo, ¿no? O sea, pienso también en esto, lo propio, ¿no? Los medios de comunicación, las canciones, las películas, o sea, uno voltea y parece que es un mundo en donde se consume, se duerme, se vive en un entorno de mucha violencia, ¿no? Se permiten, ¿no? Los chistes. Los chistes, las bromas, en las clases, que eso es un poco lo que nosotros estamos trabajando, ¿no? En las clases, una cantidad de violencia. Sí, eso te iba yo a preguntar, ¿tú como catedrática te das cuenta de esto? Sí, de hecho algunas de las denuncias han venido de algunas estudiantes o algunos estudiantes que detectan esta violencia de género, y eso nos habla de que se están moviendo cosas y se está detectando como chistes de contenido homófobo, ¿no? Chistes de connotación sexual, ¿no? O preguntar, oye,
no sé, ¿cuándo fue la última vez que tuviste un orgasmo? Y tú dices, eso en la clase, o sea, ¿a colación de qué o por qué? ¿no? ¿Para qué sirve? Claro, en sí, este caso. O sea, en el contexto de qué, ¿no? Entonces, un poco, no para que no se hable de esto, sino es cómo se habla o para qué se habla de la sexualidad de los alumnos en un contexto que no está fuera, ¿no? Está fuera de lugar. Y entonces, sí, nosotros y nosotras detectamos, no solamente en comentarios entre ellos, sino también se nos han denunciado mucho de comentarios de docentes hacia estudiantes, ¿no? Y entonces es común, ¿no? Entonces uno está educado bajo este esquema, uno ve contenido televisivo o en el cine o en el teatro, ¿no? Bajo este esquema, camina por la calle, ve publicidad, o sea, parece que estamos muy expuestos y hay una cultura, ¿no?, que lo permite, ¿no? Los comerciales para vender algunos productos también. Sí. El video, que creo que por ahí habían vetado, no sé cómo se dice, pero censurado un video de un artista que estaba cometiendo un feminicidio explícito, ¿no?, un cantante de banda, y entonces pues uno se pregunta, ¿no?, cuántas visitas tuvo, cuántos likes tuvo en el poco tiempo que estuvo expuesto. Pero hasta hace muy poco, hablando de las aulas, había un profesor de la Facultad de Medicina de la UABC, conocerás el caso, que sacaba en el anfiteatro, en el aula, un revólver y se lo colocaba en la cabeza a los estudiantes, ¿no? Finalmente lo echaron, ¿no? Y algunos profesores decían, qué exagerado, si no tenía balas. ¿No? Y esto no es una anécdota de la ficción, ¿no? Sí. Es una historia. Eso ocurrió. Ocurrió durante años, además, ¿no?, en la Facultad de Medicina de la UABC. ¿Y qué quería mostrar con eso, de poner el revólver en la cabeza? Qué terrible. Demostrar su poder, dominio, humillar, ¿no? Otro profesor, me contaban hace poco, dijo el primer día de clase, aquí en mi salón los jotos no aprueban. Un profesor de universidad. Anticipándose a... Qué terrible, qué terrible. Yo observé que a partir en el ambiente artístico, por ejemplo, a partir de la denuncia de Carla Souza, de acoso, unas cantidades de denuncias todas las semanas empezaron a... Entonces la pregunta es, ¿se actúa por reflejo en estos casos? O porque ves que alguien lo haya hecho famoso, haya hecho una denuncia, una famosa, entonces yo me atrevo y empiezan a atreverse todo el mundo. ¿Se reacciona de esa manera en cadena una vez que lo hizo un famoso? Pues yo creo que funcionan como catalizadores, como referentes. No creo que tenga que ver con una cuestión de querer tener un acceso a la fama, ¿no? ¿Quién va a querer tener el costo social de platicar una experiencia de ese tipo y sabe que hay toda una serie de represalias, de oleadas de mensajes de odio, incluso de amenazas explícitas, de críticas, de amenazas también a tu estabilidad laboral? No es por fama, ¿no? Cataliza, ¿no? Alguien denuncia, dice, habla, y entonces los demás sienten la posibilidad y el espacio, ¿no? Encuentran como este efecto del espejo. Puedo verme reflejada en esa otra o en ese otro que hace la denuncia, y entonces abro el espacio, ¿no? O sea, no es que se esté generando más, sino abre la posibilidad de que se hable, que se ponga sobre la mesa. Estaba ahí. Y está, ¿no?, el acoso, todas estas vivencias. Pero se encendió una mecha ahí y algo pasó que fue, bueno, mediáticamente por lo menos todas las semanas. También esto muestra otra cara, que a mí me parece la cara oscura, ¿no? Muestra la capacidad de recuperación que tienen las ideologías hegemónicas y dominantes. Hollywood es capaz de hacer de la denuncia un nuevo espectáculo. Claro. Ajá. Eso está claro. Esto sin poner en juicio la denuncia de cada uno en particular. Pero uno ve la última entrega de los premios Oscar y es una cosa vergonzosa, ¿no? Cómo se monta un espectáculo a partir de la denuncia. Hollywood valida la violencia en toda su historia a través de sus producciones. Luego aparece este fenómeno que parecería que pone en cuestión a Hollywood institución, pero la capacidad de recuperación y de montar un espectáculo sobre esto los coloca nuevamente en el lugar de la violencia, ¿no? Increíble.
Sí, o sea, toda evento, ¿no?, que tenga que ver con la reivindicación de los derechos puede ser cooptado por este sistema capitalista, ¿no?, de intereses. También pensaba, no sé, estamos hablando de ganar derechos en cuanto a la comunidad gay o comunidad LGBT, y de repente ya vemos comercios, ¿no?, completos vendiendo productos y marcas y no sé, pienso que toda esta lucha, toda esta visibilización es usada, ¿no?, como tú bien, bueno, no sé, yo lo interpreto así, es cooptada, ¿no?, por un sistema porque vende, ¿no? Ahora ves las luchas de las mujeres en Disney también, ¿no? O sea, salen a nuevas protagonistas, mujeres empoderadas, ¿no?, en las antes que eran princesas, y va dirigido a un público, ¿no? Un público que está dispuesto a comprar, ¿no?, ahora ese discurso. Las cifras de la ONU con respecto a abusos y acosos son realmente alarmantes, por lo menos lo que nosotros checamos, y México sigue ahí en el ojo del huracán. La pregunta es, bueno, en parte la contestaste, doctor, que es, ¿estamos mejor o estamos peor? ¿O vamos en vías de controlar este problema un poco más? Se abre un dispositivo que permite trabajar también con quienes son agentes de sostener este proceso de cambio y cuestionar los propios paradigmas sobre los cuales actúan en su vida personal, porque la vida personal, la vida íntima termina siendo un lugar relativamente inaccesible, ¿no? Y allí no puede a veces ni intervenir ni la ley ni la justicia. Entonces hay que abrir un espacio de reflexión, de cuestionamiento y de trabajo personal. Eso sin duda es el único camino. ¿Estamos mejor, Margarita, o estamos? Creo que es una vía de dos caminos, ¿no? O sea, vamos avanzando en materia de una justicia en términos simbólica, ¿no? O sea, vamos ganando, ¿no?, la figura o el avance de los derechos, pero por otro lado hay falta otro tipo de justicias, ¿no?, la redistributiva, ¿no?, en cuestión de lo económico, de la propiedad, etcétera, una justicia, una aplicabilidad del ámbito legal, ¿no?, esto que comentaba, ¿no?, esta reeducación, y parece que el fortalecimiento también, por cómo está dada esta cultura, es un fortalecimiento que va más en lo individual, y creo que debe de combinarse con estas intervenciones comunitarias que ya mencionaba el doctor, ¿no? O sea, muy bien, parecía muchísimo una hora y no nos alcanza, porque ya nos están corriendo hace rato. Pero muchísimas gracias y queda abierta sí, desde luego, la ventanita para otra charla de este tipo que fue, para mi gusto por lo menos, no, desde luego, coincido fantástica. con usted y desde luego el público también. Suponemos que tiene esa misma opinión. Doctora Hernández Millán, muchas gracias por estar con nosotros. Doctora Margarita Tobar, muchas gracias. Gracias. Ya nos vamos, señor Chicone. Ya nos vamos. Soy Anabela Guzmán y en nombre de mi equipo de Sobre la Mesa le doy como siempre las gracias por habernos acompañado. Hasta una próxima emisión. Que la pase muy bien.